la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Como dice ahí esta sesión, tema de Ernesto al Che, seguimos una continuidad con lo anterior, Formación Política 2. Ya vimos que en la anterior... ¿Quién vino en la anterior sesión? ¿Quién puede comentarle a los que no vinieron qué es lo que vimos? Sí, reseñas, ideas y cosas. ¿Quién puede comentar? Bueno, se hizo una breve reseña de lo que fue su viaje por Argentina en moto. Se tocó brevemente lo que pasó por Bolivia y Dulce hizo una línea cronológica de todo ese tiempo, ¿no? ¿Quién recuerda más o menos qué periodos vimos? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo eran? Porque está ese viaje por Argentina, hubo otros viajes por Sudamérica. ¿Qué recuerdan? ¿Qué les atrajo? ¿Qué les quedó grabado ahí también? ¿Qué otra cosita importante? Estuvo por Bolivia. Estuvo por Bolivia. ¿Y cuándo estuvo? ¿Y cuándo estuvo por Bolivia? Estuvo en el 53. Hizo una precesión de la revolución. Claro. Y llegó a calificar a la izquierda, a la derecha y a los que estaban, que eran medio indecisos. Y su apreciación fue muy buena en época, bueno, a mi parecer. ¿Usted cree que fue buena? ¿Que fue lo que pasó en la historia? Bueno, efectivamente porque vimos después, a través del tiempo, se vieron las cosas como eran. Claro, porque él hizo dos observaciones, ¿no? Sí. Una del grupo lechino, otra de Chile, sí. Y de cómo se estaba y cómo se estaba recomponiendo el ejército también, ¿no? Sí. Para los que no vinieron, el Che pasó aquí tuvo casi 40 días entre julio y agosto del 53, le tocó la reforma agraria aquí. Entonces, él vio esas observaciones, ¿no? Sí, y a los hombres armados, a los campesinos, a los obreros, todo eso. Claro, y después de pasar por Bolivia, ¿recuerdan qué hizo? El dato que nos habíamos olvidado de que ese día me preguntaste y se nos pasó, se entrevista con Ñuflo Chávez. Con Ñuflo Chávez, claro, esa vez hablamos de un ministro. Histórico del MNR, ¿no? Y era Ñuflo Chávez, para los que no vinieron, el Che queda muy impactado y lo redacta mucho y escribe de una reunión, lo recibe en su gabinete Ñuflo Chávez, pero el ministro fumigaba a los indígenas antes de recibirlo, ¿no? Y él le impacta, porque había una fila y le decía, pasen, y lo iba fumigando uno por uno antes de recibirlo. Y el Che eso lo escribe también en su diario, ¿no? Quizás un poco la falta de humanismo de qué clase de dirigentes revolucionarios son estos que andan fumigando a la gente antes de darle la mano. Pero bueno, vimos eso y vimos cómo también hay un segundo, esa es parte del segundo viaje, y ese viaje lo lleva también por Perú, y en Perú vuelve a reunirse con un doctor, dijimos que Hugo Peche, que había sido amigo de Mariátegui, que le entrega un librito que son los 7 ensayos, un libro de marxismo peruano, donde está por primera vez en el marxismo latinoamericano incorporado el sujeto indígena, y el Che va descubriendo este mundo, ¿no? El Che posteriormente vamos a ver que en el primer viaje. ¿Cómo se llama el médico? El médico se llama Hugo Peche. Hugo Peche. Y había sido amigo de Mariátegui. Y vimos también que el Che termina ese viaje en Venezuela, donde estaba con un amigo, ¿no? Regresa, o sea, se queda ahí, en el primer viaje regresa a Argentina, este segundo viaje lo dejamos a mitad de camino porque nos encontramos con el Che trasladándose de Perú a Ecuador, y él se encuentra en Guayaquil, nos quedamos ahí, ¿ya? Se encuentra en Guayaquil, sigue viajando con su amigo Calica Ferrer, que lo vimos en video, que fue haciendo anotaciones, y lo que vamos a hablar hoy es precisamente qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó a fines, la segunda parte del 53 hasta el 55, o sea, todo un periodo donde él continúa su periplo, continúa su búsqueda, pero además de toparse con
como se había ya encontrado con la situación boliviana, ahora se va a encontrar con otro proceso, con un proceso que lo va a marcar mucho, que es Guatemala. ¿Perdón? O sea, en ese viaje es donde va a la isla de los leprosos, en el segundo. En el primer viaje, Ah, sí, en el primer viaje por motocicleta con su amigo va a la isla de Lepra, se queda ¿cierto? mucho tiempo. Van a Venezuela, él regresa a la Argentina, su amigo se queda en Venezuela trabajando, y como vimos también en el video y en la clase, el Che tiene que regresar a terminar su carrera. Le faltaban casi 2 asignaturas. Y termina a comienzos del 53. Termina sus 2 asignaturas, presenta su asignatura y nuevamente agarra las maletas, pero ya no pasa por Chile, sino que pasa directo por Bolivia, atraviesa Bolivia. No se titula entonces. Se titula, el Che se titula el 13 de junio, al otro día es su cumpleaños y al otro día ya parte. Y nunca más va a regresar a la Argentina, fíjense. Él parte sin saber que nunca más va a regresar a la Argentina. Estamos hablando de junio del 53. Y como dijimos, a comienzos de julio atraviesa por La Quiaca a Bolivia. Pero bueno, esta etapa que vamos a ver, que es del 53 al 55, como les digo, lo va a marcar una experiencia política que vamos a revisar, que es Guatemala, un gobierno de un militar que se llama Jacobo Arbenz. Como estabas hablando, como estamos hablando con los compañeros y compañeras de Bolivia, hay un comentario que me gustaría, digamos, lo tomas tú como un apunte, que el año 1953, durante esos 45 días que estuve en Bolivia, naturalmente, digamos, por alguna necesidad económica, trabajó en el Ministerio de Trabajo. Entonces, tú como investigador, digamos, podrías, quizás recolectar esos datos, pero con los compañeros del Ministerio de Trabajo hemos tratado de ingresar a los archivos del Ministerio de Trabajo para ver si estaba allí, si quizás su nombre. Pero lastimosamente, en un asalto que han hecho el Ministerio de Trabajo, han quemado mucha documentación. Entonces, es posible que ha trabajado durante los 45 días, alguna temporada, ha trabajado en el Ministerio de Trabajo. Seguramente por tener alguna solvencia económica, porque si bien se ha entrevistado con Lujo Chávez Ortiz, que era un personaje de MNR, y que era muy de izquierda y muy político, digamos, de izquierda. Entonces, quizás por ese miedo ha debido seguramente poder tener algún contacto. Claro, lo que hablamos aquí, a partir de una carta de él, que la leyó la compañera Dulce, era que él trató efectivamente de buscar empleo y que la persona que le ofreció el empleo nunca apareció. ¿Ya? Le dice, ven al otro día, se fue, nunca más, llegó. Le habían prometido un empleo de enfermero por 3 meses, que él se cuestionaba en la misma carta, ¿no? Decía, no sé si tuvimos un problema, yo me quería quedar un mes, no 3. Y él se va a una mina también, Bolsa Negra, y lo que se sabe es que, por lo menos en sus descripciones y también en el diario de Calica Ferrer, es que no logran, no dicen en ninguna parte que hayan trabajado, al contrario, y tratan de salir rápidamente, se dedican a pasear, van a Yunga, vimos, van a Tiahuanaco, van a Lago Titicaca, van a la Isla del Sol y finalmente ya cruzan a Perú, donde ya tenían los contactos del primer viaje, como vimos, con el doctor Peche. Pero bueno, lo que vamos a ver, como les digo, es la continuación de todo este viaje que lo va a conducir, si uno quiere, a encontrarse con Fidel Castro. Porque fíjense que mientras está el Che aquí, en Bolivia, Fidel Castro, con 26 años, está asaltando el famoso cuartel Moncada. Ayer se hizo un acto aquí por el aniversario del cuartel Moncada. Entonces, mientras el Che va paseando por aquí, Fidel está asaltando en Cuba, en una ciudad, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión con compañeros también de la embajada para que pregunten de todo. Está asaltando el cuartel Moncada vamos a ver que hasta con escopeta que le robó al papá, fue bastante precario el asalto al cuartel Moncada, no se lo imaginen como una gran acción militar. Eduardo Galeano dice lo trató de asaltar con rifle de matar pajaritos, y es verdad. Y vamos a ver entonces todo esto ahora.
Pero yo quería, en realidad el equipo queríamos comenzar con, como hemos hablado también a través del Che, queríamos comenzar con una poesía que escribió él precisamente en esta segunda etapa, cuando se encuentra en México. Y dice, se llama Vieja María. El Che antes de irse a Cuba dejó, ya vimos cómo tenía una gran afición a la poesía, y el Che deja mucha poesía entre sus cuadernos para irse a Cuba. No podía llevarse los libros, los cuadernos, nada, iba a una expedición militar. Y su ex esposa publicó después parte de esta poesía. Esta se llama Vieja María. Y dice, Vieja María, vas a morir. Quiero hablarte en serio. Tu vida fue un rosario completo de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hambre para ser compartida. Quiero hablar de tu esperanza, de las 3 distintas esperanzas que tu hija fabricó sin saber cómo. Toma esta mano que parece de niño, en las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Restriega tus callos duros y los nudillos puros, en la suave vergüenza de mi mano de médico. Escucha, abuela proletaria, cree en el hombre que llega, cree en el futuro que nunca verás. Ni reces al Dios inclemente que toda una vida mintió tu esperanza, ni pidas clemencia a la muerte para ver crecer a tus caricias pardas. Los cielos son sordos y en ti manda el oscuro. Sobre todo tendrás una roja venganza, lo juro por la exacta dimensión de mis ideales. Muere en paz, vieja luchadora. Vas a morir, Vieja María. 30 proyectos de mortaja dirán adiós con la mirada el día de estos que te vayas. Vas a morir, Vieja María. Quedarán mudas las paredes de la sala cuando la muerte se conjugue con el asma y copulen su amor en tu garganta. Esas 3 caricias construidas de bronce, la única luz que alivia tu noche. Esos 3 nietos vestidos de hambre añorarán los nudos de los dedos viejos donde siempre encontraban alguna sonrisa. Eso era todo, Vieja María. Tu vida fue un rosario de flacas agonías. No hubo hombre amado, salud, alegría. Apenas el hambre para ser compartida. Tu vida fue triste, Vieja María. Cuando el anuncio de descanso eterno enturbia el dolor de tus pupilas, cuando tus manos de perpetua fregona absorban la última ingenua caricia, piensa en ellos y lloras, pobre Vieja María. No, no lo hagas. No ores al Dios indolente que toda una vida mintió tu esperanza, ni pidas clemencia a la muerte. Tu vida fue horriblemente vestida de hambre, acaba vestida de asma. Pero quiero anunciarte, en voz baja y viril de las esperanzas, la más roja y viril de las venganzas, quiero jurarlo por la exacta dimensión de mis ideales. Toma esta mano de hombre que parece de niño, entra a las tuyas pulidas por el jabón amarillo, restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Descansa en paz, Vieja María. Descansa en paz, vieja luchadora. Tus nietos todos vivirán la aurora, lo juro. La Vieja María era una lavandera. Vamos a ver que el Che, entre otras cosas, en México, en esa búsqueda hasta de dinero y de mantenerse, trabajó de voluntario en un hospital. Y le cayó una mujer mayor que se estaba muriendo de asma, una mujer muy pobre, que a él lo marcó mucho, y él se dedicó a cuidarla todas las noches. Eso lo sabemos por su esposa en ese entonces, por Hilda Gadea, que dice que estaba muy celoso, muy celoso. Dice, pero este hombre se va todas las noches y anda con no sé qué María, que después cuando descubrió este poema comprendió que se trataba en realidad de una mujer que murió en el hospital del DF, en el hospital público, y que el Che la cuidó sus últimos días. Está en ese tránsito que hemos visto en todo este viaje, ¿no? Y ahora, bueno, quiero invitar a los compañeros, a Miguel Justiniano y a Héctor Udaeta, que van a compartir la sesión con nosotros. Buenas noches, compañeros. A ver, me presento, soy Miguel Justiniano. Y somos como el compañero Héctor y los demás compañeros, somos parte del equipo que ha tomado esta iniciativa. ¿No puedo presentar solo? A nosotros nos toca el periodo de Guatemala a México, que
es uno de los periodos más desconocidos, ¿verdad?, del Che. Hay unos matices, y curiosamente es de los periodos más desconocidos y con hechos muy relevantes, porque uno de estos procesos es donde conoce a uno de los cubanos que es el que le termina presentando a Fidel Castro, donde conoce a su mujer, a la que iba a ser su mujer. Pero antes de entrar, ¿verdad?, en el tema, creo que el compañero Larraín ha preparado un pequeño video. Preséntale al compañero. Solo presentar, perdón, es que no estuve en la dinámica de la anterior reunión por motivos de trabajo, pero yo me llamo Héctor Urdaeta y bueno, como militante guevarista, aquí asumiendo la doble tarea, ¿no?, de tener que aprender un poco de la historia y tener que compartir la historia, ¿no? Y en realidad la lógica también que manejamos en ese sentido funciona así, ¿no? Porque, bueno, parte de la concepción que agarrábamos es que un poco lo que necesitamos es también un proceso autónomo y propio tanto de los militantes como desde las organizaciones, de empezar a trabajar el conocimiento sobre el comandante, ¿no? Empezar desde la parte histórica y obviamente ir llegando en escalada hasta la parte teórica, y espero que podamos seguir compartiendo. Veo que han llegado más todavía. Tiene apenas recién 26 añitos cumplidos, y ya está viéndose en medio de un fuego cruzado de un gobierno, y vamos a ver por qué ese gobierno, por qué esa intentona contra Arbenz. ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez hablar de Jacobo Arbenz? Yo he oído bastante de Arbenz. Ha sido el que ha combatido a las grandes compañías de bananeras, yanquis, asentadas, como justamente dice, vieron intereses de ellos con la reforma agraria. Con la reforma agraria. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Alguien más ha escuchado algo de Arbenz o algo del paso del Che por Guatemala? Porque aquí, para los que no saben, para los que vienen por primera vez hoy, la clase pasada estábamos ahí, la clase en realidad, la sesión pasada estábamos conversando, debatiendo y tratando de hacerlo de forma más activa. Arbenz era militar, ¿no es cierto? ¿Perdón? Era militar Arbenz. Arbenz sí, es un militar y vamos a ver qué características tiene ese militar. ¿Ya? Es un militar nacionalista. Así que adelante, Miguel, y Héctor debe haber dado una vuelta por ahí que la tenía aquí. Bastante rato. Te proyecto la... Sí, por favor. Queremos ver la dinámica, yo les propongo una dinámica, es decir, no hacemos énfasis en que esto no es una clase, una disertación magistral, es un diálogo, ¿verdad?, con ustedes, una complementación de lo que estamos haciendo. Es decir, todo lo que voy a exponerles está objeto a complementación, contradicción, debate, lo que ustedes estimen conveniente en cualquier momento. Es decir, si ustedes no están de acuerdo, tienen otra información o a lo mejor estoy errado, levantan la mano y entablamos un diálogo para que sea mucho más constructivo, ¿verdad?, esta sesión. Antes de comenzar, yo planteaba 3 preguntas en la diapositiva. No, otra. Esa. Para ver hacia dónde vamos o cómo podemos orientar esto. Es decir, son estas 4 preguntas. ¿Qué es el Che? ¿Qué significa revolución para ustedes? ¿Cómo creen que se comportaría el Che a día de hoy? ¿Y cuál creen que es la importancia de escenarios como el que estamos creando en colectividad? Dentro de esta lógica que ustedes entiendan de qué es el Che, qué es la revolución, que estoy seguro que no coincidiría ninguna respuesta con la apreciación personal de cada uno, queremos que se complemente esta exposición. A ver, ya poniéndonos en situación, empezamos. El periodo de Che en Guatemala, como decíamos al principio, es uno de los periodos más desconocidos del Che, pero concentra dos de los episodios más importantes que se dan y que culminan después con la Revolución Cubana. Tenemos un Che de 25, 26 años que llega a Guatemala, que se quedan poco menos de un año, 9, 8 meses, y en este periodo conoce a la que va a ser su mujer en México, Isla Gadea, que es militante de la Juventud Comunista. Ella es de nacionalidad peruana, pero es militante activa
de la Revolución Guatemalteca. Tenemos como hechos relevantes que fue una etapa muy precaria, como pudimos ver en el video. El Che trabaja de cargador de barriles de brea, y hay un escenario muy peculiar, que él, para mantenerse, vende estampita de la Virgen, vende figuras religiosas. Y a pesar de esto, dice que las imágenes no son muy populares y que no le dan todavía para subsistir. Fruto de esta precariedad económica, el Che se va obligado a dormir en casa de amigos, en casa de conocidos, hasta pernoctar en la sede de la Juventud Comunista de Guatemala. Fruto de la buena relación que había con los militantes. Obvié un poco la relación con Hilda Gadea, es decir, este es uno de los puntos centrales. El Che conoce a Hilda Gadea y es ella la principal influencia hacia la Juventud Comunista en Guatemala. Lo lleva a conocer a diferentes personalidades relevantes dentro del gobierno de Arbenz, como José Méndez, el director del Instituto de Petróleo, Alfonso Bauer, director del Banco Agrario, el señor que salió en el documental hace ratito, que era el profesor Edelberto Torres, que después vamos a ver cómo él juega un papel relevante igual dentro de la casualidad histórica que se da para el desarrollo del Che. Y conoce a un gringo, que es Harold White, que es un profesor de sociología, era profesor de sociología de la Universidad de Colorado, que había rumores de que la versión oficial era que era exiliado político de Estados Unidos, que estaba perseguido por el FBI, otros decían que era del FBI, pero este señor se conformó en una especie de profesor del Che Guevara. El Che tenía unas nociones básicas de inglés, no tenía conocimiento profundo del idioma, pero el profesor Harold White le dice que él quiere que traduzca su libro sobre marxismo, su análisis sobre el marxismo. Y se crea una relación bastante profunda, donde, aparte de Hilda Gadea, es uno de los primeros contactos reales que tiene con el marxismo como ciencia, ¿verdad? Tiene discusiones muy profundas con el profesor Harold White, y según mi apreciación personal puede ser una de las personalidades relevantes que le lleva al final a identificarse como comunista, ¿verdad? Esta relación es tan fuerte que después, una vez el Che se consolida la Revolución Cubana, Harold White se traslada a Cuba a vivir. Es de resaltable igual el contacto con diferentes personalidades de Guatemala en círculos literarios, filosóficos, políticos, en el que el Che se codeaba y tenía profundos debates, y se hace conocer dentro de la comunidad académica. Se hace conocer hasta tal punto que al final teme por su integridad personal en el golpe cuando triunfa el golpe de Estado, hasta el punto de que tiene que refugiarse, ¿verdad?, en la embajada de Argentina, porque ya está identificado como uno de los principales, como un extranjero que apoya al régimen de Arbenz. A ver, bueno, el profesor que les mencionaba, el que salía en el video, es el profesor Edelberto Torres, que en una cena que él organiza en su casa posteriormente, fruto de este contacto con los círculos académicos, él coincide con 4 cubanos que intentaron tomar el cuartel Bayazo en Cuba y terminan como exiliados políticos en Guatemala. Uno de estos 4 cubanos es Nico López. Los cubanos son Nico López, Mario Dalmau, Armando Arancibia, Antonio Darío López, el gallego. Pero es Nico López, por eso les decía la casualidad histórica. Fue en esta cena, en este espacio físico donde coincide Nico López y el Che, y es este cubano, Nico López, el que le llega a presentar a Fidel en Cuba. Es decir, vean la relevancia de este contexto. Justo en ese momento coincide el Che, con el que en pocos meses le presentaría a Fidel, y 4 años más tarde consolidaría la Revolución Cubana. Nico López es uno de los más relevantes porque era el personaje más politizado
todo el conjunto de los cubanos que había. Le habla de Fidel, le habla de los intentos por derrocar a Batista, y nuevamente entramos con esta contradicción ideológica interna que tiene él, ¿verdad? Entre el pensamiento latinoamericano, el pensamiento prosoviético, diferentes vertientes que hay latinoamericanas mezcladas con filosofía, literatura, todo lo que pienso yo que tendría que estar en la cabeza del Che en ese momento. Durante todo esto, días después de todo este contexto, el Che sin trabajo empieza a relacionarse mucho más con estos círculos académicos que les mencionaba, políticos. Se da ya el ambiente de invasión en Guatemala. Como decía bien el documental, ya había una guerra de baja intensidad en Guatemala durante meses, fruto de los boicots, etcétera, de los intentos del Estado guatemalteco por industrializarse e independizarse de la matriz norteamericana, ¿verdad? Guatemala, estamos hablando de un país agrario netamente, con altos índices de campesinado precario, altísimos niveles de corrupción en las esferas de gobierno, y fruto de esto llega la revolución de Arbenz, que busca la integración de estos grupos poblacionales no convencionales, ¿verdad? No estamos hablando de una revolución socialista como tal, pero sí estamos hablando de una revolución nacionalista popular, que podría ser lo más cercano que podría tener Guatemala a un socialismo y una amenaza, ¿verdad? Una amenaza directa a los intereses norteamericanos. Fruto de esto se empiezan a dar constantes boicots a la naciente industria guatemalteca, y el punto de quiebre es el mencionado en el documental. El gobierno de Arbenz hace una compra de armas, y esa es la excusa perfecta del gobierno norteamericano, que después llegamos a saber que la intervención guatemalteca es la primera intervención organizada por la CIA. Es decir, hay una declaración en el documental que me llamó la atención, que decía uno de ellos, era una revolución, era una agresión más psicológica que militar. Y esto tiene sentido al sería un fruto de experimento de la CIA, ¿verdad? De cómo les resultó, y les resultó, al final fue exitosa, lamentablemente. Bueno, se da este ambiente de invasión, y el Che en reiteradas ocasiones y públicamente manifiesta su interés por la participación activa en el combate, en el frente de combate, por la revolución de Arbenz. No llega a fraguarse esto en el momento en el que él iba a pasar al frente de combate. El 28 de junio renuncia el presidente Arbenz, lo que causa una profunda decepción. Esto es uno de los puntos relevantes de Guatemala igual. Esta profunda decepción del Che culmina con la rabia y el autoidentificarse como antiimperialista. Él ve la esperanza del pueblo. Hay una frase al principio, la que puse en la primera, creo que es primera o segunda, ¿no? O última, son 4, no hay más. Esa. Esto es lo que escribe el Che, llegando, para que se den cuenta la esperanza que tenía el Che en la revolución guatemalteca, y la llega a calificar como la revolución más democrática latinoamericana, para que se den cuenta. El Che dice, este es un país donde uno puede dilatar los pulmones y henchirlos de democracia. No te diré que es un país que respira abundancia, ni mucho menos, pero hay posibilidades de trabajar honradamente, y si consigo salvar cierto burocratismo, un poco incómodo, me voy a quedar un tiempo aquí. Escribe el Che en su diario. Es decir, el Che valora profundamente la revolución guatemalteca sin idealizarla. Es decir, el Che resalta algunos inconvenientes que tiene la revolución guatemalteca. Obviamente ya tiene el arrastre de todo el recorrido latinoamericano, donde ve los tabús o los errores de diferentes procesos, pero la llega a calificar como la revolución más democrática de Latinoamérica. Perdón, haberse elegido democráticamente no es un golpe de Estado, ¿no es cierto? Claro. Ha sido elegido democráticamente, pero igual nada más que era nacionalista y tomó medidas
nacionalista. No, claro, o sea, me refiero al régimen porque era de militares. Perdón si se entendió mal, no quise decir en un momento que llegó al poder por un golpe de Estado. Me refiero al régimen por eso, porque estaba gobernado por una junta, algo parecido a una junta militar, ¿verdad? No era un golpe de Estado, era democrático. Bueno, fruto de esta profunda decepción, tenemos una de las primeras autoidentificaciones del Che como antiimperialismo. Esto, según es mi reflexión personal, esta decepción desencadenó en la rabia de haber perdido una de las principales revoluciones latinoamericanas, una de las más prósperas, por decirlo así, y se ven los escritos del documental donde dice: había que resistir y nadie resistió, había que luchar y nadie luchó. Ese es el sentimiento de impotencia del Che. Nuevamente rescato, se había identificado abiertamente como partidario de la revolución. Tuvo que, en todo este ambiente, empiezan un proceso de castigo sistemático a los militantes locales de la revolución de Guatemala, y él se ve obligado a refugiarse en la embajada argentina, donde está alrededor de 2 meses. Por último, culmina partiendo a México la segunda semana de septiembre, ya conociendo Hilda Gadea, ya conociendo a Ñico López, donde pierde el contacto y después posteriormente lo recupera, seguramente me lo va a retomar el compañero Héctor, recupera el contacto y Ya es otra historia. ya es otra historia. Para hacer énfasis en los puntos más relevantes de Guatemala, conoce a la que va a ser su mujer, que es militante comunista, que lo acerca al marxismo, conoce al profesor norteamericano, que le da profundos conocimientos del marxismo como técnica científica, tiene debates teóricos y políticos con militantes comunistas en Guatemala, y por último conoce a Ñico López, el cubano, que sería el que le presentaría a Fidel después en México. Dos preguntas, doctor. Dígame. El tiempo que se queda en Guatemala, ¿dónde lo conoce a Fidel Castro? ¿En México? En México. Claro, el Che entra en diciembre, 23 de diciembre a Guatemala, de 53, y se va en la segunda semana de septiembre del 54. Está alrededor de 9 meses, 8 o 9 meses. Pero lo conoce a Fidel en México, por eso yo digo que es una casualidad histórica. De repente ahí, bueno, ¿puedo complementar un par de cosas? Sí, bueno, hay un truco acá, ¿no? Hay que tener cuidado con decir que este o ese otro es el profesor del Che. El Che tenía esa práctica aparentemente en todo lo que vamos leyendo, de decir: quiero discutir contigo, debatamos, y absorber, ir aprendiendo. Y si tienes el libro, pásamelo, ¿no? Esa era su práctica continua con todo el mundo que iba conociendo. Entonces, por eso que se iba generando un gran grupo de intelectuales a su alrededor, que él continuamente iba acercándose, e iba debatiendo, iba discutiendo, e iba interiorizando aprendizajes. Entonces ahí hay una diferencia, no es que él se sentaba y esperaba a que alguien le venga a hablar, ¿no? Lo otro también es esa estrategia de supervivencia, ¿no? Los exiliados que llegan a Guatemala con Narváez tenían la posibilidad de tener un subsidio por el hecho de que eran exiliados. O sea, esa era la política del gobierno de Arbenz. Pero da la casualidad de que el compañero no era un exiliado, simplemente había tomado rumbo, ¿no? Y había llegado, entonces no podía acceder a ese dinero de exilio. Entonces, pese a estar en todo ese círculo, tenía que resolver ganarse la vida. Y es por eso que empieza a trabajar aquí, más allí, más allá. Hay un detalle, él intenta hacer una convalidación o sea, para entrar y trabajar como médico. Pero le dicen, no, o sea, usted tiene que convalidar, le hacen todos los procedimientos que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces eso se le dificulta y empieza ahí a buscar empleo sobre una u otra cosa, buscándose la vida, ganándose peso a peso, la supervivencia. Y eso lo deja en condiciones difíciles, ¿no? De ahí, de las discusiones interesantes, por ejemplo, está el tema del APRA con Hilda Gadea. O sea, con Hilda, en algún momento Taibo dice que tienen un enamoramiento intelectual, porque eran las discusiones, los libros, las idas y venidas, lo que les fortalecía y lo que los iba uniendo. Hilda Gadea es del APRA y en determinado momento se nota que
Haya de la Torre va por Guatemala. Y no se hace mucho comentario, pero el Che se lleva una impresión terriblemente mala de Haya de la Torre. Y es más, llega a notar alguna cosa como que ese partido de mierda, si no lo pone literal. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Él tenía también una visión de que las cosas iban más allá. Ojo que en Guatemala no era un partido comunista, ¿no? Era el Partido Guatemalteco de los Trabajadores. Claro. Entonces ahí uno incluso podría prever cierta orientación casi hasta trotskista, digamos, por lo menos, en el nombre. Ojo que había una denominación así en la lógica de construir la denominación de partidos en América Latina, ¿no? Y eso pervive, ¿no? O sea, los que son marxistas-leninistas comunistas son chinos, los que son directamente comunistas son soviéticos, y los que decían trabajadores por tendencia eran trotskos. No sé si eso está completamente claro, definido en algún momento. Algo interesante de Nico López es que era un excombatiente del Moncada, entonces tenía un peso distinto al hablar. Y hay una cosa que anota el Che, que de repente sería bueno leerlo, ¿no? Le pasaré una leída porque más interesante que se las cuente que se las ponga, ¿no? A ver, dice: cuando oía a los cubanos hacer afirmaciones grandilocuentes con absoluta serenidad, me sentía chiquito. Puedo hacer un discurso 10 veces más objetivo y sin lugares comunes. Puedo leerlo mejor y puedo convencer al auditorio de que digo algo cierto. Pero no me convenzo yo, y los cubanos sí. Nico dejaba su alma en el micrófono y por eso entusiasmaba a un escéptico como yo. Entonces es esa firmeza revolucionaria de la práctica de haber hecho la revolución la que lo envuelve un poco a Ernesto y la que lo va llevando al grupo de exiliados cubanos. Nico después se va de Guatemala, regresa a Cuba, ¿no? Y evidentemente ya es otra historia el reencuentro en México. Pero quizás marcar una cosa, compañero, que era lo que decía el compañero delante, y lo engarzamos con la sesión anterior, ¿no? Históricamente el horizonte de las revoluciones en América Latina, estamos hablando de él, habíamos hablado de la revolución del MNR del 52, la sesión pasada, y ahora estamos hablando de una revolución encabezada por militares, donde Jacobo Arbenz es el segundo. Eso en realidad es después de la Segunda Guerra Mundial por otro militar que se llama Juan José Arévalo, y donde el horizonte es antiimperialista porque al igual que muchos países centroamericanos, Nicaragua ya había muerto Sandino 15 añitos antes, en realidad lo habían asesinado a Sandino, son países ocupados con una fuerte influencia, primero por el imperialismo alemán, pero después con la caída del nazismo, por el imperialismo norteamericano, ¿no? Y donde, cuando uno dice el imperialismo, en realidad uno habla de las empresas, ¿no? Donde muchas empresas estratégicas, las acciones, la propiedad, pertenece a empresas de determinado país. En este caso Guatemala es un país muy penetrado por Estados Unidos, ¿ya? Y para que tengamos la dimensión, tal como decía Miguel, es un país eminentemente agrícola y donde solo la United Fruit Company, que la nombran ahí, tenía más de 250.000 hectáreas, ¿ya? Que las tenía ociosas para el cultivo de café y a veces para la banana, ¿ya? Y eso es lo que toca a Arbenz. Arbenz efectivamente no es un gobierno socialista porque el horizonte no es socialista tampoco. Recordemos que el horizonte socialista se abre con la Revolución Cubana. Esa es la importancia también histórica de la Revolución Cubana. Pero el Che Guevara está viviendo lo más radical históricamente en su minuto que puede vivir, que es un presidente que le dice a los gringos: desde ahora la propiedad de la tierra va a ser nuestra, ¿ya? Y fíjense cómo opera el imperialismo. El secretario de Estado del presidente norteamericano en ese minuto, que es Eisenhower, Arbenz está entre el 51 y el 54, y el secretario de Estado norteamericano, que es John Foster Dulles, es hermano, además de ser accionista de la United Fruit, o sea que lo expropian directamente a él, es hermano del primer director de la CIA, el primer civil, que es Alan Dulles, ¿ya? Y por eso, como bien dice Miguel, Guatemala va a ser la primera operación de la CIA. La CIA se constituye, para que ustedes sepan, el 48-49, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí se constituye, se forma, no me acuerdo ahora el año exacto, pero debe ser el 48. Y la primera operación en el exterior, encubierta, donde pasan desde lanzando en avioneta langostas para que se coman el cultivo del café. O sea, todo eso arman desde el exterior
a un ejército al mando de Castillo Armas, como vimos, que era un militar desertor. Tienen redes de comunicación que están hablando siempre de una invasión y de un cerco hacia Guatemala, ¿no? Una operación mediática que el Che se cuestiona, ¿no? Porque el Che dice, y está la carta ahí a la mamá donde dice, es rara esta guerra porque dicen que estamos perdiendo, pero no entran nunca. Eso nos lleva a Venezuela hoy, ¿no? Donde uno puede decir de los 20 y tantos departamentos, a lo mejor son 3, 4, 5 barrios, y es lo que muestra la televisión, el país sumido en el caos. Todos los venezolanos se quieren ir de Venezuela, está al borde de una guerra, ¿no? Pero esta ya empiezan a ser las primeras operaciones mediáticas y que en ese caso resultan, ¿no? Terminan con un presidente renunciando y donde la gran lección de vida, como dice Miguel, y como salía en el documental, el Che dice, el garrote se contesta con el garrote. Claro, pero renuncia al vez debido a evitar la matanza del pueblo. Claro. Oh. Pero claro, es como, fíjense en la lección histórica. Arbenz dice, voy a evitar el baño de sangre del pueblo, ¿no? Y voy a renunciar. Después de eso fueron casi 300.000 desaparecidos en Guatemala. Es un poco como Salvador Allende, ¿no? No llamo a la guerra civil, me voy a suicidar. Fueron 17 años de dictadura, de terror unilateral contra toda la población chilena. En definitiva, no evitaron la muerte. O sea, uno se podría cuestionar. Y es un poco lo histórico de que pasa hoy, ¿no? Y uno dice, ¿debiera renunciar Maduro? ¿Podría evitar la confrontación Nicolás Maduro renunciando? La historia indica con Arbenz, con Allende, que no se evita, al contrario, ¿no? Son masacres unilaterales de un sector de la población que extermina a otro sector de la población, pudiéramos decir. Sin intención de desviarse del tema de Néstor Che Guevara, la historia de Guatemala es muy interesante porque después ha habido un movimiento guerrillero que ha terminado un genocidio pero posterior, ¿no? O sea, paréntico. Sí, eso vamos a ver también en una de las sesiones, todo lo que fue el influjo de las guerrillas y del guevarismo en América Latina en los 60, 70. Pero bueno, quizás una precisión histórica más. El Che, que salía de Guayaquil, como nos habíamos quedado en la sesión anterior, fortuitamente, porque el Che lo iban a contratar con un equipo de fútbol. Miren la locura en Ecuador, no tenían dinero, dijeron, estos son argentinos, deben ser buenos para el fútbol, y todos dicen que el Che era fatal para el fútbol. Y el amigo se queda jugando fútbol, profesionalmente. México, ya con la experiencia de Itadea, de estarle preparando intelectualmente, que una noche cambia para toda su vida. Una noche que es la noche que habla con Fidel Castro, en el cual dice, bueno, pasé de ser un joven que quería conocer el mundo, ganarme la vida como se podía, a ser parte de la guerrilla que va a ser la revolución del 59 en Cuba. Entonces yo creo que más que todo hay que resaltar ese carácter firme del Che, ¿no? De decir, voy a hacer esto porque lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y esa es la cualidad más hermosa que tiene, la cualidad que más se tiene que rescatar de él. Incluso cuando él estaba combatiendo en Cuba, no sabía mucho de la historia de Cuba y se daba la molestia en los descansos de leer todo lo que es la historia de Cuba, quién es José Martí, darse la molestia de entrarse más al marxismo igual, ¿no? De ser autoconsciente con todo eso. Bueno, yo resaltaría más que todo eso de Che. Compañeros, otra intervención, pregunta, chiste, decía por Yo tengo una pregunta, más curiosidad. Decían que la cantidad de refugiados cubanos en México le da al Che un panorama de Fidel Castro, una figura muy clara de Fidel, antes de que él conozca a Fidel. Yo quisiera conocer cuál era la figura que tenían estos refugiados cubanos de Fidel. O sea, que Fidel va... O sea, no que iba a ir Fidel, sino cuál era la figura en ese momento en el 55 que tenían los refugiados cubanos sobre Fidel. Es que un líder... A ver, Fidel fue condenado, perdón que y después complementa a los compañeros, Fidel fue condenado a más de 15 años de prisión por el asalto fuerte en Moncada. Entonces se transforma en una figura pública. Se transforma en una figura donde si él viene
familia, como dijimos, muy adinerada. Su padre tiene casi 10.000 hectáreas, ¿ya? En Oriente, bosques. Y Fidel quizás es lo adverso al Che, ¿no? Que el Che es de una familia que decae en lo económico, que siempre en su entorno de deportista él es el asmático, en el entorno de estudiante de medicina él es el pobre, donde, o sea, siempre el Che, lo contrario es Fidel. Y Fidel ya es un dirigente estudiantil importante, pero cuando viene el golpe de Batista 52 y él decide el alzamiento, lo interesante es que Fidel es un hombre, como les digo, de esa extracción social, que es capaz de militar en un partido popular, de identificarse con la causa de los humildes, como llamaba él, de entrenarlos militarmente y de alzarse junto a ellos. Y Fidel no manda a la gente al cuartel Moncada a atacar. Fidel está en el primer auto. O sea, Fidel va en el primer auto. No manda a los guerrilleros en el Granma. Va en el Granma, ¿no? Entonces Fidel se va forjando como el líder con una, hay que decir, con una preparación fabulosa y con un intelecto también fabuloso y con una disciplina fabulosa, ¿no? Y están todas las narraciones de todos ellos donde dice, si nosotros estudiamos, pero Fidel nos armaba círculos, Fidel nos impulsaba, Fidel se cree protagonista o depositario de distintas generaciones que las vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? No es el primero en Cuba, pero sí va conquistando. Hay otras personas que también son importantes, que los van matando. Fidel, como dice él mismo, logra por azar sobrevivir, pero se va transformando. De 120 moncadistas matan a más de 80. En realidad matan a 5 ahí, en el Moncada, 5 o 7. Al resto los agarran, los torturan y los matan. Entonces Fidel se va forjando en el líder natural de eso, y como bien decía Héctor, con una visión de la capacidad y una fe, que uno la pudo ver hasta el año pasado, ¿no? Una fe en el ser humano. Y quizás yo voy a contar solo un breve episodio, ¿no? Pero en la sesión que viene vamos a tratar la personalidad de Fidel, pero que te ilustra lo que dices tú. Cuando desembarca el Granma y viene el primer combate, imagínense ustedes, años preparándose, viene el primer combate y los empiezan a matar a todos. El primer combate se llama Alegría de Pío. Les disparan por todos lados, nadie sabe ni de dónde les disparan. Y mueren, y mueren, y mueren, y mueren. Sobreviven casi 15, 16. Desagrupados. Además corriendo, ¿no? Porque te están... Y los relatos del mismo Che, dice, yo escuchaba que me disparaban. Escuchaba ruido, ¿no? Todos disparándonos, disparándonos, disparándonos. Y de pronto, entre medio del ruido, lo único que se escucha es la voz de Fidel, que dice, escuchen cómo nos tiran, nos tienen miedo porque saben que vamos a triunfar. Entonces dice, pero si nos está atacando la aviación, hay cientos de soldados, nos están matando como... Y este tipo todavía tiene fe, que Raúl ha dicho, yo me quería ir para mi casa, yo no quería seguir combatiendo con él, ¿no? Pero son esas cosas que fueron haciendo, yo creo que es el liderazgo, y esa es la apreciación que tienen de él, ¿no? La hermana por ahí decía el año pasado, para los 90 aniversarios, entrevistaron a una de sus hermanas, decía, mi hermano, él, dice, yo a todo el mundo que tiene depresión, yo le invito a conversar con mi hermano, porque te sube el ánimo, te tira flores, te convence de que tú eres el mejor tipo del mundo, y sale súper feliz después de hablar con él. Entonces, son todas esas cosas que él fue trabajando también en su formación desde jovencito y que se va haciendo revolucionario. Hay que decir que Fidel, así como el Che pasa por Guatemala, Fidel con 21 añitos se había embarcado a derrocar al dictador Trujillo en Dominicana. Entonces, un hombre que se va forjando, 21 años, un compañero, como decía Héctor, donde hay muchos círculos revolucionarios en la universidad, pero este muchacho de tercer año de Derecho que no debate, dice, hay que derrocar al dictador en Dominicana, vamos. Y se entrena y va a la expedición, que fracasa, ¿no? Y si ustedes se fijan, en la historia de Fidel, casi que es fracaso tras fracaso. El Moncada es un fracaso, Cayo Confite es un fracaso, lo del Bogotazo lo vamos a ver, es un fracaso. El desembarco del Granma, el primer combate, es un fracaso. Después del triunfo de la revolución, muchas cosas son fracasos. La zafra de los 10 millones que se propuso no llegó a 10, llegó a 8.
muchas cosas, ¿no? Pero ahí tú te das cuenta quizás de una cualidad de la derrota, transformarla quizás en un triunfo moral, ¿no? O de darle el revés y no tener esa lectura fatalista de la historia y de la vida. Hay un textito del Che, cuando conoce a Fidel, y dice, tenía una fe excepcional, en que una vez que saliese hacia Cuba, iba a llegar, que una vez llegando, iba a pelear, y que peleando, iba a ganar. Compartí su optimismo, había que hacer, que luchar, que concretar, que dejar de llorar y pelear. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿O intervención o algo? Ya que esto se acerca al final, quizás ahora sí sería recordar que el poema que has leído es para una mujer que está muriendo y es asmática, ¿no? Como él. Y que él le promete la victoria roja a ella, que va a morir. Por eso, cuando uno lee sin ese contexto el poema en que le dice vas a morir vieja, no se nota la fuerza y la compasión y la hermandad que siente él con una mujer trabajadora sola que tenía hijos debajo y era la que mantenía a ese hogar y estaba destinada a morir, porque iba a morir, no iba a haber manera en que el Che la salve. Y es lo que lo frustra y lo impulsa también. No, era un poema que dice, era un poema que leímos al entrar en la sesión que se llama Vieja María, que hablaba precisamente de una mujer que se le muere en las manos cuando él es ayudante en el hospital de México y antes de subirse al grano. Se le muere esta mujer pobre y él dice que la vengará. Yo no sé si vamos cerrando o todavía quedan algunas intervenciones, algunas cosas, compañeros. Yo creo que... ¿Tú respondiste tus preguntas? Las cuatro preguntas. A ver, otra vez. Pero sinceramiento ni era. Esas son las preguntas. Pero hay dos que son muy de convicción propia, ¿verdad? Cada quien entiende la lucha de una manera diferente. Y según la entendamos vamos a tener respuestas para las dos primeras. Y las dos últimas son mucho más coyunturales. ¿Cómo creemos que se comportaría el Che hoy? Estoy seguro que ahorita tenemos 40 respuestas diferentes y va a ser un debate intenso. Pero hay una respuesta que ha dado el compañero resumido en relación a Maduro. En lugar de renunciar hay que ir luchando. Claro. O decir la verdad. La tuya, seguir luchando. No, claro, o decir la verdad, ¿no? Lo que él decía. El comunista soy. O claro. Quizá no ser oportunista, ¿no? Le ofrecen un empleo por militar en una organización y dice, no voy a militar y no tendré el empleo. ¿No? O sea, ser recto quizás. Yo creo que lo que... Bueno, ahí estoy dando mi respuesta. Reclamaría rectitud, ¿no? En lo cotidiano. Yo creo que el Che diría no voy a matar. Es porque es ahora la manera de cómo va a salir Venezuela. Quizá. ¿Ves? Pero por eso es que hice las preguntas, porque tenemos diferentes posicionamientos que podrían acercarse bastante, ¿no? Gracias, por eso fue la última pregunta. ¿Cuál es la importancia de conversatorios como este? Es el acercamiento discursivo, político, ideológico que tenemos todos. Es decir, tenemos, no sé, ahorita algunos compañeros que conozco, tenemos compañeros de la juventud comunista, compañeras de movimientos feministas, diferentes corrientes, que yo tengo la certeza de que tenemos un punto en común, que ese punto en común es el anticapitalismo. El capitalismo es el fruto, es el origen del patriarcado, el origen de los males del trabajador, del proletario,
el capitalismo es el que nos está matando, el que está invadiendo países, el que atenta contra la soberanía. Ese es el origen que tenemos que, el punto de inflexión donde tenemos que coincidir todos, ¿verdad? Y eso es de lo que siempre peca la izquierda al final, de la falta de puntos de inflexión. Es que sí, yo creo que muchos se cierran en sus teorías y creo que la verdad yo ya he entendido que yo voy a crear mi teoría con los que estén a mi alrededor. Yo no voy a basarme tanto en uno porque ya pasó, o sea, es otra temporada, hay otras herramientas actualmente, entonces yo creo que nos han quitado un poco nuestro grado de acción al establecer tantas instituciones y no nos damos cuenta que en nuestro propio barrio podemos hacer cosas. ¿Entiendes? Algo así pequeño, no es necesario entrar a trabajar a una institución, sea pública o privada. Solo es unirse con los que están alrededor y hacerlo. Y es bien fácil, eso creo que tenemos que sacarnos de nuestras teorías tan cerradas y solo hacerlo. Pero espera, que eso es un error y hay que tener mucho cuidado. A ver, Es la percepción de la compañera, un error para ti, pero para ella está acertada. Pero es que también hay que verlo en términos concretos, el hecho de que el Che leía un montón, discutía otro montón. No es que dijo aquí nadie va a leer. Otra cosa es que decía hay que leer y hay que practicar. Sí, Porque pero si te quedas leyendo, es que una teoría, no me puedo basar en cosas que ya han pasado, no me voy a basar en la Rusia. O sea, no digo, no la voy a desvalorizar toda. claro, pero te das son cuenta que otras- no es hacer otra todo a un temporada. lado, porque puedes repetir la historia de lo que ha pasado. Sí, eso dicen, pero eso es tu grado de acción. Repetir el pasado es tu grado de acción. Tú vas a repetir si no haces nada, o si te vas a hacer una teoría pasada también. Claro, pero podemos caer en el problema de que, por ejemplo, si no interesa que leamos nada de lo que estaba acá, ni siquiera de la vida del Che, y que Maduro renuncie. Justamente No te al digo inverso de eso. lo que estábamos ya. Pero te digo, es que podemos terminar cayendo en cualquier derrotero. O en nuestra Lo teoría cerrada. que el Che te razonaba es que necesitabas una práctica revolucionaria. No podías quedarte a morir de viejito siendo revolucionario. El revolucionario es una acción, en ese sentido. No es no leer, no es Yo en ningún nada de la momento teoría te he dicho importa. que no leas, te he dicho No, que pero no te se digo, encierren hay en sus teorías. hay que mirar. Y él contrastaba las teorías, las agarraba una con otra y veía cuál se va a aplicar. Algo claro que tenía era justamente que se iba a construir desde acá, que necesitamos una construcción desde acá. No es que la teoría deja de ser importante, sino que la construimos desde acá, pero tomamos y revisamos a todos. Entonces, por eso te digo, ahí hay que tener el cuidado, ¿no? Claro, tener el cuidado. Lo que pasa es que hemos tenido muchos compañeros que creían que el guevarismo era no leer. No te digo eso. No, hay o que sea, leer todo y no, hacer una nueva teoría, porque esto es otro lugar, son otras circunstancias y eso. Y son otras personas que están realizando cosas que, digamos, se tomaba en cuenta antes, ahora no se toma, ya es obvio. Y hay que tomar en cuenta otras cosas. Claro, pero escúchame, necesitas tener un conocimiento incluso de tu país. Aquí la gente no conoce el país. No, solo te digo que no te cierres, que no seas marxista, leninista. No, ya es muy antiguo, es otro algo. Es otro lugar. Es que Bueno, nos podemos meter en en todo una caso, discusión lo decía, esa es una discusión, ¿no? bien larga. Un yanqui por ahí que dijo hace como 25 La teoría años que de- terminó la historia. La teoría historia democrática sigue. es de Atenas Pero- y la seguimos usando. Pero Definitivamente no. claro, o sea, es lo rico del debate, yo creo que es cada cual, yo creo que tú tienes ya un punto común, ¿no? Con lo que se ha hablado, que es cambiar la realidad. Y la realidad, como dices tú, se cambia desde tu pequeño entorno, ¿no? Yo no saco nada con decir que voy a liberar el país, maltratar a mi mujer, llevarme con todo mal en el barrio y además ser un mal compañero en mi curso. Claro. No, si no es así, no se cambia ni por decreto, ni por nada. Es la práctica cotidiana, desde lo micro, a tratar de irradiar lo máximo. Y yo creo que esos son los puntos de confluencia con lo que estamos hablando. Pero en todo caso, la validez o no, esto son 12 sesiones, esta es la segunda, era un poquito pesada porque era enmarcar biográficamente a Ernesto Che Guevara y los invitamos ya a partir de la próxima, el próximo jueves, a la misma hora, el mismo canal, como decía el Chavo del 8, a entrar ya en materia quizás más teórica.
por qué se hacen las cosas, ¿ya? ¿Por qué se hizo lo que hizo? ¿Por qué a un tipo se le ocurre el Moncada? ¿Por qué se le ocurre cambiar su realidad? Que hay distintas formas de cambiarlo, ¿no? Hay gente que dice, yo la voy a cambiar en mi entorno, o la voy a cambiar en mi familia. Hay otros que dicen, yo voy a disputar en la lucha política, voy a ser, no sé, candidato. Hay otros que en algún minuto de hastío, porque hay que comprender también que la realidad de Cuba, y la vamos a ver, era muy cruda. Dicen, no, si a este tipo no lo sacamos a balazo, no lo vamos a sacar por ningún lado, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en la próxima sesión, donde además de exponer un compañero va a estar el consejero político de la Embajada de Cuba, Eric Valdés. Su padre participó en gran parte de la lucha revolucionaria, entonces casi fuente de primera mano. Es un compañero con el que se puede dialogar muy fraternamente, muy críticamente, así que los invitamos, quedan todos invitados para ese diálogo, y pueden preguntar pero absolutamente todo lo que quieran, todas las dudas, porque por ahí Paulo Freire, un pedagogo, decía que no existía pregunta tonta, sino respuesta inteligente. Y lo digo para invitarlos a que pregunten cuando tengan dudas. Tu criterio a mí me parece bien, uno la puede compartir, no lo puede compartir, y puede